Buenas, Buenas, ¿qué ¿cómo va? tal? Muy bien. Así que ya está el examen en el campus. Sí, ya está cargado. Es igual que el anterior, o sea, 20 minutos, un solo intento. No dice la cantidad de preguntas y dice que arranca a las 7 de la tarde. El día 23, ¿no? Día 23, sí, exactamente. Bien. Hola Romina, buenas tardes. Nosotros acá tenemos el encuentro de hoy, que es del 8, el encuentro del 15 y por lo tanto el encuentro del 22. Lo podríamos tomar igual, se los propongo como repaso, ¿qué les parece? Ahora hacemos una encuesta con el resto de los compañeros y si es así, yo me conecto. Es un día feriado, creo, el 22. Creo que sí. Yo me conecto igual, si quieren tomarlo como repaso, me conecto igual y si dura 10, 15 minutos. ¿No nos tiene que conectar la facultad? No. No, vamos a hacer lo siguiente. Ese día lo que podemos hacer es que alguno de ustedes organice un Zoom, porque yo de eso no lo sé hacer, por ahí vos, Ernesto, y Sí, sí. organizamos un encuentro de repaso. Por lo menos un encuentro de repaso de los temas míos, que es del día inmediato anterior al parcial, por ahí les va a venir bien. ¿Hacemos Sí, sí. así? Yo no tengo problema, yo lo armo. Bueno, ahora lo comentamos con el resto de los compas y lo tenemos 2 semanas igual. Bueno, ¿todo en orden? ¿Qué tal, profesor? Buenas Muy tardes. bien. ¿Cómo anduvieron esas ¿Cómo vacaciones? anda? Bien, sigo acá en Tucumán, llegué ayer. Bueno, gracias. ¿Cómo está el tiempo ahí? Lindo. Lindo, calorcito, pero yo Y estoy la a 100 época, kilómetros, así que no hace tanto calor como en Tucumán, claro, como en San Miguel. claro. Tengo un amigo que es de una localidad que empieza con A, que es cerca de Concepción. No voy a acordar. Es como quien va por la ruta 38 a Catamarca. Ah, Así, empieza con A, acá, como usted dice. ¿Qué será? Nunca. Amaya, No, no es Amaicha del Valle, creo que se llama, ¿no? La localidad que usted dice. sí, o Está Famaillá, Concepción, Alberdi. Ay, ¿cómo es que se llama? Bueno, y casualmente tiene como 6 chicos. Entonces fue el 4 de noviembre, porque se alcanzaba uno de sus 4 hermanos. Y Antares, me decían, no, pero Antares es una cerveza, no es un pueblo. Bueno, total y conclusión es que se fue ahí, también se va a morir de calor, pero bueno, se mueren alegres porque están en familia, todos juntos, en el casamiento. sí. No, acá no hace Está tanto bárbaro. calor. Acá Y no como es hay enero, río, claro. claro, en la capital sí, pero acá como hay río y mucha vegetación, no hace tanto calor. Sí, digamos Así que Tucumán Downtown, por decirlo de alguna forma, y bien el centro es es insoportablemente terrible, sí. caluroso. Sí, porque hay mucha humedad y sí, se Sí, concentra y todo. Ahí me claro. habló Mariela que está vacunando a la hija que se va a conectar más tarde. Bueno, bienvenida, que se conecte más tarde entonces. Hola, Bueno, Gianfranco. Ahí llegó Gianfranco. Hola, Bueno, profe, buenas tardes. ¿cómo andan ustedes? Bueno, hoy entonces tenemos un encuentro muy federal, incluyendo Tucumán. Saludos a Tucumán. Y Derecho del Mar, que en Tucumán no hay mar, pero bueno, sería el punto de conexión que es con el derecho del mar. Bueno, hablemos un poquito de qué es el derecho del mar. El derecho del mar, convengamos que es la parte del derecho internacional público que regula las relaciones entre los sujetos del derecho internacional y el medio marino. ¿Mm? Entendamos que sujetos de derecho internacional, mayoritariamente estados, pero también muchas organizaciones internacionales. ¿Qué tal, Lorena? Bienvenida. ¿Está saliendo bien la voz? Porque yo me veo Hola, como profe. diferido. Está bien, ¿no? ¿Se escucha bien? Sí, Bueno. Para que nosotros podamos entender un poquito mejor el tema del derecho del mar y de los espacios marítimos, la idea acá es, a ver si nos entendemos. Díganme si se ve la pantalla compartida. ¿Están Sí, viendo algo? sí, se ve una carpeta. sí, chiquito. Bueno, momento que ahora cuando se ponga la imagen en mi
En mi compu la voy agrandando con la lupa de agrandar. A ver. Porque es un poquito pesado esto. A ver. ¿Cuál es el objetivo de esta parte de la materia? ¿Ahí se ve un poquito más? ¿Se ve mejor? ¿O lo siguen viendo pequeño? Ahí yo sigo viendo la vista de la carpeta. A ver. Se ve chiquito. Yo recién lo agrandé, a ver si a ustedes les llega como con efecto diferido. ¿No? No, Ahí lo achico y lo agrando. Pero, ¿cómo puedo hacer? Aparece como cargando, profe. Aparece como cargando. Esperemos un poquito. Mientras tanto, les comento. ¿Cuál es el objetivo del derecho del mar? Que creo que se los había comentado. Que ustedes sepan, en primer lugar, diferenciar los distintos espacios marítimos. En segundo lugar, identificar geográficamente dónde está ubicado cada espacio marítimo. Y en tercer lugar, que sepan describir el régimen jurídico al que está sometido cada espacio marítimo. Esa es la clave, esos son los 3 puntos. Ahí se ve un poco más grande. ¿Cómo lo ven? no, ¿Terminó? Doc, me parece que tiene que abrir la foto primero y después pone compartir la foto, porque ahora estamos viendo, o por lo menos yo estoy viendo la imagen de la carpeta, que es lo que puso compartir al principio. Tiene que abrir la foto y después cuando pone compartir, ahí le va a aparecer qué es lo que quiere compartir y ahí tiene que compartir la foto. Entonces voy a dejar de compartir esto, voy a volver a compartir pantalla. Primero pongo la foto. Mantener presionado control para resolver múltiples ventanas. Esto no me interesa, no. Pero yo al pasante le dije que me dijera o que me dejara predeterminado esto. Acá está. Esto es lo que quiero compartir. A ver. ¿Ahora nos entendemos? Ahí apareció. Ahora sí. Sí, ahí apareció, profe. Bueno, me alegro. Bueno, como ven ahí, hay una superficie terrestre con una determinada línea. Arriba por ahí no se lee muy bien, pero dice línea de base. Que las líneas de base son las líneas a partir de las cuales se comienzan a medir todos los espacios marítimos. De la línea de base para adentro, ¿sí? Estamos frente a la superficie terrestre. Mientras que de las líneas de base para afuera, estamos ya principiando los espacios marítimos. Los espacios marítimos tienen 2 dimensiones de desarrollo. Una cosa es, como ven ahí, la columna de agua y la superficie, que está en color turquesa. Se ve que son aguas tropicales estas. Y el lecho y el subsuelo. ¿Sí? ¿Por qué esta importancia? Porque hay espacios marítimos que ocupan la columna de agua y la superficie, como por ejemplo ven ahí el mar territorial, que es el primer espacio, la zona contigua, que es el segundo espacio, la zona económica exclusiva, que es el tercer espacio, y el alta mar, que es el cuarto espacio. ¿Me explico? Mientras que a la altura del lecho y del subsuelo, ustedes tienen el mar territorial. Ahora les voy a explicar por qué el mar territorial no se circunscribe solamente a la columna de agua y a la superficie, y luego la plataforma continental y finalmente los fondos marinos. Quiere decir entonces que el reparto de espacios marítimos no es el mismo en lo que hace a la columna y superficie de agua que en lo que hace al lecho y al subsuelo. Fíjense ustedes que yo les enumeré cuántos espacios marítimos. 6. Mar territorial, zona contigua, zona económica exclusiva, alta mar, plataforma continental y fondos marinos. Esos van a ser los 6 grandes espacios que ustedes van a tener que estudiar. ¿Me explico hasta acá? ¿Qué decirles de esto? Que, a ver, hoy por hoy, el instrumento de derecho internacional que básicamente regula
todas las relaciones entre los estados y el medio marino y que se ocupa particularmente de todos y cada uno de estos espacios marinos, es la CONVEMAR, es decir, la Convención de las Naciones Unidas sobre Derecho del Mar. Una de las cuestiones que vamos a ver hoy es cómo se llega a la CONVEMAR. Porque la CONVEMAR, que fue una conferencia muy larga, que tuvo lugar entre 1973 y 1982, digamos, estaba precedida por otras convenciones que no eran tan exhaustivas como la Convención de Jamaica o Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, y con mucha anterioridad, como todos los temas de derecho internacional público, estaba regida por qué fuente. La costumbre. Por la costumbre, exactamente. La costumbre que ya venía formada desde los antiguos navegantes como egipcios, cartaginenses, romanos, y que, bueno, después constituyeron costumbres europeas que se fueron propagando hacia otros continentes. En una época en que solamente existían 2 espacios marítimos. O había un mar territorial muy próximo y adyacente a las costas, o el resto era, ¿qué era el resto? Pompeya y más allá. Alta mar. Era alta mar, exactamente. El tango es Pompeya y más allá la inundación. Bueno, es muy cercano a las costas, por distintas razones. Existía un mar territorial y más allá, directamente alta mar. ¿Por qué les parece a ustedes que para los estados ribereños era importante contar con una porción, digamos, de jurisdicción exclusiva que llamamos mar territorial? Para ejercer su soberanía. Muy bien, era una zona donde el Estado pretendía ejercer soberanía. ¿Por qué y para qué? Muy bien, Gianfranco. Puede ser para la explotación de los recursos. Muy bien. Primero, para tener una jurisdicción exclusiva de pesca y pescar nada más que ellos. Muy buena respuesta. ¿Algún otro factor que incidiera? La delimitación de los límites territoriales. Bueno, porque muy bien, el mar territorial es una zona de frontera. Nosotros vivimos en Mar del Plata, que, digamos, está abierta al mar. Y a veces nos es difícil pensar que vivimos en una zona de frontera, que vivimos en un límite. Para nosotros la frontera por ahí más es el río Uruguay, la cordillera de los Andes, qué sé yo. Nosotros vivimos en una zona de frontera. Y esa zona de frontera, ¿por qué es importante? Yo les hice una escena recién. Les podría cantar Rocky 4, Rocky 1. Para evitar conflictos bélicos. Muy bien. Había una cuestión básicamente defensiva que hacía la seguridad territorial y militar del Estado ribereño, que, digamos, lo incitaba o motivaba a tener el pleno control, por lo menos, de las áreas marítimas adyacentes y más próximas al territorio. Por eso, durante mucho tiempo, el mar territorial tuvo la extensión que tenía una bala de cañón, que fue una, digamos, una solución que brindó al derecho internacional consuetudinario Winkelried, un jurista holandés del siglo XVIII. Porque, ¿qué pasa? Hace mucho tiempo atrás, ¿cuál era el centro económico por excelencia en el mundo? Más que nada durante la época del Imperio Romano y durante la Edad Media. Los mares portuarios. Muy bien. Y el mar Mediterráneo, porque ¿qué pasa? El único tráfico internacional que existía en ese momento eran, ¿se acuerdan de Marco Polo? ¿Por dónde andaba Marco Polo, hombre al agua? Marco Polo era un navegante, ¿de qué origen? Italiano. Italiano, y particularmente de la ciudad de Venecia. Entonces, Marco Polo exploró y descubrió riquezas ¿dónde? Fundamentalmente. En Asia. En Asia, exactamente, en Oriente, particularmente en la China de los mogoles y en la India. E inclusive
con anterioridad a Europa venían muchas cosas de la India, venían marfiles, especias, venían metales, digamos, que constituían fundamentalmente la materia típica de tráfico comercial entre Europa y Asia. Esas eran largas y costosas caravanas terrestres que ya venían de la China o de la India y atravesaban todo Asia Central, lo que es hoy Pakistán, Irán, Irak, Turquía, y después, desde los puertos orientales del Mediterráneo, digamos, terminaban el trayecto por barco, fundamentalmente a los puertos italianos, que eran muy florecientes, como por ejemplo Venecia o Génova, que eran ciudades donde, por otra parte, aparecía en la baja Edad Media los bancos, las corporaciones gremiales, una floreciente burguesía, en oposición al resto de Europa, que todavía vivía un procedimiento feudal, un proceso feudal, quiero decir. El tema es que en 1453 vienen unos muchachos que no eran muy simpatizantes con las caravanas de comercio que transitaban entre Asia y Europa, que eran los turcos. En 1453 cae Constantinopla, termina el Imperio Romano de Oriente en manos de los turcos, y los europeos todavía estaban necesitados de buscar alguna ruta comercial alternativa. Y bueno, no es casualidad que esto ocurra en 1453 y América cuando es descubierta. 92. En 1492, es decir, en el siglo XV, los europeos comienzan a buscar rutas alternativas, aprovechando también todos los avances de la corriente humanista, es decir, la aparición de la brújula, las mejoras en la navegación, porque hasta entonces los navegantes solamente se estaban guiando por las estrellas, que tienen una disposición en el hemisferio norte, pero que no tienen la misma disposición en el hemisferio sur. Quiere decir que si los barcos querían buscar rutas alternativas, por ejemplo, circunvalando África y yendo a la India a través de Sudáfrica, bueno, cuando cambiaban de hemisferio venía una enorme confusión. Pero, digamos, los países que se empezaron a volcar en la búsqueda de rutas alternativas fueron básicamente España y Portugal. Porque España y Portugal, ¿hacia qué océano miraban? Hacia el océano Atlántico, porque las rutas alternativas ya no estaban del Mediterráneo hacia el oriente, sino que estaban a través del océano Atlántico. Los portugueses fueron los que primero monopolizaron la ruta para circunvalar Sudáfrica. Y en 1486, Enrique el Navegante fue el que primero llegó a la India, pasando por el sur de África. Entonces, a los españoles, ¿qué otra alternativa les quedaba, muchachos? Dijeron, si los portugueses ya me monopolizaron la ruta sur, ¿hacia dónde puedo llegar a ir nada más? ¿Me van siguiendo más o menos en un planiferio mental por dónde estamos ubicados? La tesis de Colón era que navegando hacia el oeste iba a llegar a las tierras del este, porque la Tierra, en su concepción, no en su concepción, sino en la realidad, era redonda. Por eso, cuando Colón sale de Puerto de Palos en 1492, ¿él a dónde se quiere dirigir? A las Indias. A las Indias. De hecho, él hizo 4 expediciones entre 1492 y 1502, y se murió en 1506. Y él se murió pensando que había llegado a la India, cuando en realidad había llegado a distintas islas que están en Centroamérica. La dimensión europea de tener enfrente un nuevo continente, el continente americano, vino de la mano de Balboa en 1513, cuando desembarca en Panamá, en la parte de Panamá que da sobre el mar Caribe, se adentra caminando en el continente americano, y cuando hace unos pocos kilómetros descubre el Océano Pacífico y dice, oh, me parece que esto no es la India, me parece que esto es otro continente. Sin embargo, muchas denominaciones institucionales y a los indígenas
siempre quedaron vinculadas con la India, ¿no es cierto? El Consejo de Indias para el gobierno de la América Española, los indios como denominación común para los indígenas americanos, y ese tipo de cuestiones vino justamente de ese propósito original que tuvieron las expediciones en América. Pero en definitiva, ¿qué es lo importante de todo esto? Lo importante es que tanto España como Portugal fueron los que primero abordaron las rutas marítimas hacia América, hacia África y hacia Asia, monopolizando las rutas comerciales más importantes del mundo. ¿Patrocinados por quién? No es la Serenísima, ni tampoco Adidas, ni Coca-Cola, sino patrocinados por el derecho internacional público de la época, ¿sí? Y de un título de adquisición de territorios que era la concesión papal, es decir, el Papa como representante de Dios en la tierra, lo que hacía era, tenía la potestad de conceder a un príncipe cristiano una determinada porción terrestre o inclusive rutas marítimas, asumiendo ciertos compromisos vinculados con la evangelización. Sobre todo el Papa de ese momento, Alejandro Borja, que era un Papa español. Entonces, digamos, la predisposición a hacer un reconocimiento en nombre del derecho internacional a favor de Portugal y España. ¿Y qué hicieron Portugal y España? Se pusieron de acuerdo entre sí. Por el Tratado de Tordesillas se dividieron el oeste del este, inclusive el Tratado de Tordesillas le daba a Brasil, le daba a Portugal la puntita de Brasil, por eso Brasil es colonia portuguesa, y el resto para el oeste colonia americana, y el tratado de, no es el tratado de Badajoz, sino es un tratado de, es un tratado que se firmó en 1479, que no me voy a acordar en este momento cómo se llama, y dividía las rutas y las tierras marítimas al norte para España y al sur para Portugal, para asegurarle a Portugal las rutas y el monopolio por África. Entonces, esa división del mundo, el tema, es que dejaba fuera al resto de las potencias. Es decir, cuando a lo largo del siglo XVI Inglaterra se va consolidando como potencia nacional y Holanda se va formando como potencia nacional y Francia de la misma manera, no solamente crecen y se forman como estados nacionales, sino que además, para poder desarrollarse internamente, se dan cuenta que necesitan salir al exterior y para poder desarrollar una potencia naviera tienen que salir a competir con España y Portugal. ¿Y cuál es la manera que tienen de combatir a España y Portugal? Por un lado, las distintas rivalidades políticas y militares que sistemáticamente van a ir enfrentando a Inglaterra con España. Pero fundamentalmente, y no es porque estemos en la cátedra, una de las armas más importantes fue el derecho internacional público. ¿Por qué? Porque viene un jurista holandés, que era Grocio, que en 1609 publica una obra que se llama De Mare Liberum, que tiene una tesis completamente distinta a la realidad que existía en ese momento. Él va a afirmar, las rutas marinas, ¿sí? Las rutas marítimas, así como el mar, es insusceptible de apropiación privada. ¿Por qué? Porque por derecho natural, ius comunicaciones, las vías marítimas, las vías de comercio marítimas y el mar propiamente dicho, ¿sí? No es susceptible de apropiación por ningún Estado. Por lo tanto, el mar es de todos, de mare liberum. Y eso, digamos, fortaleció a Holanda para salir, digamos, a competir, de hecho, con Holanda, a competir con España e inclusive autorizar jurídica y moralmente determinados actos de rapiña, o por ejemplo, bueno, las actividades de corsarios y de piratas, especialmente en el Caribe. Fíjense hoy, que hoy por hoy, año 2021, todavía hay resabios de esto con varias colonias holandesas en las Antillas, como Saint Martin, por ejemplo. Lo mismo promueve Inglaterra hasta un determinado punto. Porque, ¿qué pasa? Como Holanda se había hecho muy fuerte, ¿sí? Y competía navalmente como potencia naval con Inglaterra, Inglaterra en un determinado momento necesita jurídicamente
inventar algo que preserve sus puertos, para no permitir que el tráfico marítimo se haga pura y exclusivamente por barcos holandeses. Entonces, digamos, genera una cuestión proteccionista de la mano del derecho internacional público a través de un jurista británico que, así como en 1609 Grosio proclama de mare liberum, en 1635 John Selden, que es un jurista británico, publica la contratesis de mare clausum, o sea, el mar cerrado, que autoriza a Gran Bretaña, ¿sí?, a ejercer una jurisdicción exclusiva sobre las aguas adyacentes a su territorio para poder controlar la defensa, para poder controlar la circulación de barcos, para hacer control sanitario, para hacer control fiscal, para regular el movimiento de sus puertos, lo cual le sirvió a Gran Bretaña para excluir a los barcos holandeses de sus puertos. Y ese es el germen del mar territorial, es decir, Inglaterra, ¿sí?, para armarse en contra del creciente poderío naval holandés, por lo menos en lo que respecta a su isla, lo que hace es crear un mar territorial de una determinada porción razonable de su territorio para preservarse de la competencia holandesa. Y ahí enfrentamos el origen del mar territorial. ¿Dudas, consultas e inquietudes hasta ahora? ¿En Tucumán todo bien? Respecto a la me se me sale la palabra. ¿Navegabilidad? Sí, de los ríos. Eso surgió luego, ¿no? Lo de la libre navegación. Exacto. Nosotros tenemos, digamos, dos cuestiones completamente distintas. Nosotros tenemos ríos que siguen un determinado régimen jurídico interno porque están comprendidos dentro de un estado, o cuencas, que son cuencas compartidas, como por ejemplo el río Paraná, que lo compartimos con Paraguay y con Brasil. Entonces, empezando por Europa y después siguiendo por América, muchos países se pusieron de acuerdo con respecto a la navegación, explotación y otros medios de aprovechamiento de los ríos comunes. Y ese es un régimen jurídico que, si bien es de carácter internacional, es pura y exclusivamente fluvial y completamente ajeno al derecho del mar. Digamos, estas relaciones jurídicas que nosotros estamos introduciendo hoy es la relación entre los estados y los medios marinos, los medios marítimos, quiero decir, perdón, y no sobre, no los ríos que forman parte de las aguas interiores y que solamente tienen un carácter internacional en el caso de los ríos compartidos. Por ejemplo, muchas veces se discutió cuál era la naturaleza jurídica del Río de la Plata, porque, por ejemplo, esto que estamos viendo de mar cerrado, mar abierto y demás, un concepto que se maneja en derecho internacional público es el concepto de bahía. Bahía es, digamos, una penetración del mar tierra adentro que tiene determinadas características y que, bajo determinadas características, el Estado ribereño la puede encerrar y lo transforma en aguas interiores, para ejercer una soberanía plena sobre esa porción de agua que penetra adentro en el territorio terrestre. Total y conclusión es que siempre, inclusive Luis María Drago sostuvo en algún momento a principios del siglo XX que el Río de la Plata era una bahía histórica y que había sido como tal considerada por terceros estados susceptible de ser compartida y su navegación y uso regulado por Uruguay y por la Argentina. Sin embargo, si nosotros cotejamos lo que es el Río de la Plata con el concepto de bahía jurídica que contiene la Convemar, no tiene nada que ver, porque las bahías, para poder ser encerradas, tienen que tener un diámetro de 24 millas náuticas. Y el Río de la Plata, en su boca, digamos, entre Punta del Este y el Cabo Norte de la Punta San Antonio, tiene 220 kilómetros de ancho. Entonces, ¿cómo se reguló el tema del Río de la Plata? El tema del Río de la Plata, que, digamos, tuvo arduas negociaciones entre Uruguay y la Argentina, termina con un tratado en 1973, que es el Tratado del Río de la Plata y Frente Marítimo, que establece áreas de jurisdicción exclusiva para Uruguay y para Argentina, con distintas anchuras,
hasta determinados puntos. Por ejemplo, en la República Argentina son 7 millas hasta Ensenada, La Plata, y 11 millas en adelante, y después un área compartida y un frente marítimo, a partir del cual, justamente como si fuera esta línea de base, ven en el esquema, hagan de cuenta que la línea de base es esa línea imaginaria constituida por el frente marítimo entre Punta del Este y el Cabo San Antonio, y a partir de ahí se cuenta el mar territorial, la zona contigua, la zona económica exclusiva, y sobre toda el área del Océano Atlántico, que va más o menos de Mar del Plata al sur de Uruguay, y que abarca, digamos, como si fuera toda la costa de Pinamar, de Gesell, de Mar de Ajó, de San Bernardo, es una zona común de pesca, que, digamos, es uno de los artículos del Tratado de 1973 que va regulando, por ejemplo, épocas de veda, preservación, artes de pesca autorizadas, regulaciones compartidas que se van cambiando todos los años entre Buenos Aires y Montevideo. Hay todo un régimen común de explotación pesquera entre los dos países, bajo los, digamos, con muchas cuestiones vinculadas con la prevención y cuidado del medio ambiente, con la sustentabilidad. Es un instrumento muy valioso el Tratado del Río de la Plata y Frente Marítimo, y muy complejo, como verán también. Así que el Tratado del Río de la Plata, para nosotros, digamos, es el instrumento convencional más próximo a derecho del mar. Eso lo preguntaba alguien, uno de ustedes, ya no me acuerdo quién era. Yo, Juan. ¿Lo considera contestado o Sí, Juan? sí. O sea, básicamente depende de los estados que comparten ese Exacto. territorio. Los estados interesados en la cuestión son los que, en definitiva, regulan el uso y los distintos medios de aprovechamiento y la jurisdicción sobre cada río común. Con respecto al tratado de amistad con Chile, que zanjó y dio por terminada, en teoría, ¿no? la cuestión de la soberanía, Sí. ahora veo que hubo una noticia de que los chilenos delimitaron. Están proyectando una zona económica exclusiva, digamos, más allá de... Sí, o sea, se están proclamando áreas de jurisdicción que serían incompatibles con el Tratado de 1984. Hasta ahora, no creo que vayamos a la guerra con Chile por esto ni por ningún otro motivo, pero hasta ahora ha habido protestas diplomáticas por parte de la República Argentina contra ese modo de delimitar el mar territorial. Mire, Juan, los países, digamos, tienen una cierta discrecionalidad para poder marcar sus límites marítimos, ¿no es cierto? Hoy por hoy, el derecho internacional público autoriza un mar territorial máximo de 24 millas náuticas, y que el mar territorial sumado a la zona contigua no supere las 24 millas náuticas. Yo le pregunto, ¿un Estado puede decir que su mar territorial es de 4 millas o de 6 millas? Es perfectamente posible. De hecho, el Tratado de Paz y Amistad con Chile, que una de las cosas que hace es, digamos, decir hasta dónde llega el Océano Atlántico argentino y hasta dónde llega el Océano Atlántico chileno entre la isla de Tierra del Fuego y el Cabo de Hornos, va siguiendo las líneas que uno va diciendo, bueno, tal coordenada de grados de latitud y longitud y tal coordenada de grados de longitud y latitud generan el trazado de una línea imaginaria que después se va configurando con otras, hasta generar una extensión de distintas variables. Se llaman líneas loxodrómicas, distintos segmentos de recta que van pivotando entre determinados grados de latitud y determinados grados de longitud sur. Latitud son las líneas paralelas al Ecuador, longitud son las líneas paralelas al meridiano de Greenwich. Entonces, Argentina y Chile se reconocen mutuamente, a partir de esas líneas loxodrómicas, un mar territorial para cada uno de ellos limitado a 3 millas náuticas nada más. No lo podrían haber hecho a 26 millas náuticas porque el derecho internacional de la época, ya en 1984, marcaba
un máximo de 12 millas náuticas. Pero si no, cada país discretamente puede establecer la extensión de sus espacios marítimos, pero esa labor tiene un rol internacional, es decir, tiene que hacerse conforme a derecho internacional. Hace muchos años, Noruega, que tiene características muy, muy peculiares en su costa, porque ¿cómo es la costa noruega? No me digan fría, porque ya sabemos que es un frío bárbaro en Noruega. Tiene unos golfos muy profundos que se llaman fiordos, que esos fiordos eran valles, ¿sí? Y los ríos llegaban hasta el mar. El tema es que con los dos procesos de glaciación que tuvimos históricamente, uno hace cerca de 20.000 años y otro hace cerca de 10.000 años, los hielos hicieron que esos valles se hundieran, y que por lo tanto las porciones esas de tierra deprimidas cuando el hielo se derritió, fueran invadidas por agua de mar. Por eso vieron que los fiordos tienen como esa forma de viborita, que en realidad son muy estrechos, lo habrán visto en la serie Vikingos, y largos, entonces, y que parecen justamente valles inundados. Fíjense ustedes que trazar esas líneas de base para empezar a contar el mar territorial es sumamente complicado. Y además Noruega tiene una segunda particularidad. Frente a su isla, frente a sus costas, que encima son sumamente irregulares y muy próximas a la costa, hay todo un reguero de islas, rocas, islotes, a lo largo de unos 1.500 kilómetros de largo, que se llaman Skijard, es decir, que son una muralla de rocas en noruego. Y Noruega, que dijo, bueno, yo tengo una costa tan irregular que mi mar territorial no lo voy a tomar desde la punta del fiordo, lo voy a tomar desde el área más externa de la línea de rocas que delimitan mi costa, porque a partir de ahí yo tengo un mar abierto susceptible de generar un mar territorial, una zona contigua y demás. Y los estados que pescaban en esa zona, como Gran Bretaña, por ejemplo, se opusieron. Y la Corte, en el año 1951, dirimió este caso, que se llama Pesquerías Anglo-Noruegas, y es de lectura y estudio obligatorio para este tema. Determinó que el modo que tenía Noruega para delimitar sus espacios marítimos, concretamente para delimitar un mar territorial de 4 millas, que era lo que pretendía Noruega, y que lo hacía más allá de la línea de rocas, estaba justificado por la configuración muy especial que tenía su costa. Y por lo tanto, con este fallo, la Corte marcó un hito en el desarrollo progresivo del derecho del mar, porque hasta entonces nadie había hecho hincapié en la configuración especial de una costa para poder generar un mar territorial en un área distinta de lo que era la costa firme del territorio. Porque ustedes tenían hasta ese momento solamente la posibilidad de delimitar a través de lo que se llaman líneas de bases normales, y no líneas de bases rectas. Las líneas de base normales son las líneas que van siguiendo la configuración general de la costa. Por ejemplo, acá, las playas de Mar del Plata, los acantilados para el lado de Chapadmalal, los acantilados para el lado de Santa Clara del Mar, las extensas playas que puedan llegar a tener en Necochea, Claromecó y qué sé yo, que en la provincia de Buenos Aires, como es una costa prácticamente recta, no tiene ningún tipo de problema. Es una costa muy regular. Esa línea de base normal va siguiendo la configuración general de la costa. Pero, cuando en el caso de Noruega, o en el caso de otros estados que tienen cabos, ensenadas, golfos, bahías, muchas islas enfrente y demás, entonces, digamos, al estado ribereño se le permite trazar líneas imaginarias, que se llaman líneas de base rectas, en los puntos más exteriores de esos accidentes geográficos. Entonces, si yo tengo acá la costa, y tengo a 4 o 5 millas náuticas una isla, entonces la línea de base yo la voy a trazar a partir de la costa exterior de la isla, o sea, no la costa que mira al continente, sino la costa más exterior, a través de lo que se llama una línea de base recta, y no una línea de base normal. La línea de base normal es la curvilínea que sigue la costa. ¿Y cuál es la importancia? La importancia es que todas las aguas que están
de la línea de base recta para el lado de la costa son aguas interiores que están incorporadas al territorio del estado ribereño. Y sobre esas aguas interiores, el estado ribereño ejerce la misma soberanía que ejerce sobre un río nacional. ¿Me explico? Sin ningún tipo de limitación por parte del derecho internacional. Y el mar territorial recién se empieza a contar a partir de esa línea de base recta. ¿Qué es lo que hizo Noruega? Noruega encerró las aguas de los golfos, de los fiordos, quiero decir, y encerró las aguas que estaban de toda esa línea de muralla de rocas hacia la costa, considerándolas aguas interiores. Entonces en esas aguas no se puede meter nadie, o sea, en esas aguas el Estado ribereño ejerce el mismo poder legislativo y el mismo poder jurisdiccional, el mismo poder reglamentario que en pleno centro de Oslo, o en cualquier otra montaña, meseta o llanura de Noruega, exactamente como en la porción terrestre. En cambio, en el mar territorial, digamos, la soberanía está un poco más acotada, porque el derecho internacional reconoce el derecho de paso inocente de todo tipo de buques para atravesar ese mar territorial, siempre que sea rápido e ininterrumpido. El derecho de paso inocente, en cuanto a su naturaleza jurídica, es una restricción que el derecho internacional le impone a los estados ribereños, como un derecho de tolerancia. Entonces, ¿qué pasa? Lo que hizo Noruega, en su momento, después fue incorporado por el artículo 7 de la CONVEMAR, y hoy por hoy los estados ribereños pueden arrancar con la delimitación de su mar territorial desde su línea de base normal o desde las líneas de base recta en la medida en que la CONVEMAR se los permita. Si ustedes leen la CONVEMAR entre los artículos 7 y 10, van a ver bajo qué condiciones un Estado puede encerrar aguas. Puede hacerlo, por ejemplo, desde las islas que están hasta una distancia de 12 millas, siempre y cuando estén siempre emergidas sobre el mar, o sea, no sobre porciones de tierra que permanecen sumergidas durante la pleamar, o encerrar bahías que no tengan más de 24 millas de diámetro. Por ejemplo, la República Argentina adopta las líneas de base normal y las líneas de base recta en 3 grandes accidentes geográficos que tiene la Patagonia, que son el Golfo Nuevo, donde está Puerto Madryn, a lo mejor alguno de ustedes estuvo alguna vez, el Golfo San Matías y el Golfo Nuevo, que son grandes aberturas que hay en la provincia de Chubut y en la provincia de Río Negro. Total y conclusión es que, como estos golfos exceden holgadamente las 24 millas náuticas, entonces la Argentina no puede encerrar la totalidad de los golfos. Entonces, ¿qué es lo que puede hacer el Estado ribereño? Tira una línea de 24 millas desde uno de los cabos que forman la apertura del golfo hacia cualquier, digamos, punto interior, y solamente digamos, internaliza las aguas que están por adentro de ese segmento de recta. A ver si les puedo compartir alguna pantalla que les permita ubicarse mejor en tiempo y espacio. A ver. ¿Cómo me explicaron? Quisiera que primero viera qué era lo que yo quería separar para después ver lo que yo quería compartir. Entonces, yo ahora quiero compartir esto. ¿Y dónde está la palabrita de compartir? Lo tiene que abrir primero antes de compartir. Bien, lo acabo de abrir. Ahora lo que me tiene que salir es el compartir. Compartir. A ver. ¿Lo ven? Yo veo la carpeta. Está en la carpeta, profe, como la otra vez. No, Sí. no se ve. Yo lo saqué de la carpeta. ¿Lo tiene abierto ahora lo que quiere compartir? Abra la imagen y luego comparta.
Bueno, está compartiendo toda la pantalla. Muy bien. El tema es que yo acá tengo lo que quiero compartir, pero no me aparece la palabra compartir. No, porque tiene que abrir primero la imagen, Sí, salir ya de la abrí. compartir. Salir de Ya la abrí. compartir pantalla. Lo que no me aparece es el icono de compartir. No, porque Tengo bien- tiene que primero, o sea, primero abrir la imagen, ahora tiene que salir de compartir pantalla. No tiene que compartir más. Bien, ahí dejé de compartir y los estoy viendo a ustedes. ¿La imagen ahora la tiene abierta? No, porque salí. No, tiene que abrir la imagen sin compartir. Claro, porque me parece que está viéndola desde lejos, no la está abriendo. La está viendo Ahí como. puede ser que esté abriendo. Espere, ahora la imagen la abrió. Ya la tiene abierta. Si ahora Compartida la desde imagen la... la tiene abierta, tiene que poner compartir y ahí le va a preguntar qué es lo que quiere compartir. Y ahí tiene que seleccionar la imagen que usted abrió. Ahí está. Ah, todavía no está compartiendo pantalla. Dice compartir. Vuelva a intentarlo. No es posible enseñarle todas las maneras de las que podrías compartir. No, no me doy maña con esto. ¿Quiere pasarla por WhatsApp? No sé ni mandarla al WhatsApp yo esto. No. A ver, un segundo. Yo acá tengo la carpeta. Ustedes la ven a la carpeta. No, porque no, ahora no está compartiendo. Bueno, a ver, yo quiero compartir esto. Me parece que voy a hacer esto y que me va a salir bien. Ahí se está formando algo. Ahora sí. Sí, Ahí ahí está. está, ahí está. Ahora sí se ve. Ya me di cuenta cómo era entonces. Ahí ven la configuración de las bahías. Sí, sí, No sé sí, profe. Dice bahía. UNCLOS es United Nations Conventions Law of the Seas, Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, que habla sobre las líneas de base rectas y las líneas de base normal entre los artículos 7 y 12. ¿Ven el primer caso? ¿Ven el primer caso? ¿Ven la primera bahía? Bueno, tiene dos particularidades, la primera bahía. Una particularidad está señalada como S1 y una segunda particularidad como S2. ¿Se ven los gráficos? Sí, perfecto. Bueno, ¿qué notan en S1? En S1 ustedes notan que la superficie de la bahía tiene que ser de manera tal que si yo trazo un semicírculo con diámetro en la boca de la bahía, ese semicírculo tiene que estar completamente rodeado de agua, ¿sí? Fíjense que en el esquema 2, en el esquema de abajo, en la bahía de abajo, que es una bahía muy grande, ¿sí? Como si fuera nuestro Golfo San Matías o nuestro Golfo Nuevo, no es posible, porque si yo trazo un semicírculo, tengo una parte de agua y una parte de tierra. ¿Lo ven? ¿Ven la comparación? En la primera parte, yo tengo una bahía susceptible de ser encerrada. En el gráfico de abajo, no. Por añadidura, la segunda condición es que los cabos que marcan la desembocadura de la bahía tienen que tener una extensión no superior a 24 millas náuticas, ¿sí? Si como en el caso de la bahía de abajo, yo tengo más de 24 millas náuticas entre los cabos que forman su boca,
y no puedo trazar un semicírculo que quede completamente cubierto por agua, lo que yo puedo hacer discrecionalmente es establecer una línea de 24 millas dentro de la bahía para encerrar aguas a mi conveniencia. Por ejemplo, fíjense cómo encerraron aguas en el segundo caso. Trazaron una línea recta de 24 millas y solamente hicieron el encierro posible de una porción de la bahía, nada más. Y a partir de ahí cuentan el mar territorial, la zona contigua y la zona económica exclusiva. ¿Dudas o comentarios de esto? ¿Quieren que lo explique de otra manera? Yo tengo una duda. Sí, Ernesto. En el mismo espacio geográfico que se hace esas 24 millas, digo en el ejemplo de abajo, Sí. el Estado podría encerrar, contar 2 veces 24, o sea, así y así por No. la deformación que tiene No. abajo, o solamente se le permite en un punto? Solamente una maniobra, solamente un solo procedimiento, nada más. Bien. ¿Qué tal, Mariela? ¿Está claro esto? No lo entendí muy bien. Bueno, lo explico de otra manera. ¿Qué tocó Pfizer? El primer caso. ¿Tocó Pfizer o tocó otra? No, le tocó la China. La Sinopharm. Bueno, La Sinopharm, sí. bien. A los La 3 nos Marco tocó la Polo. Sinopharm. La Marco Polo, bueno, muy bien. Pues siempre los Gracias. pediatras están recomendando Pfizer. Bueno, muy Disculpe bien. que llegué tarde, tenía el No, turno a no, las 6, pero me- fui temprano, pero no, había un montón de gente. ya me habían advertido, Mariela. Sí, aparte yo pasé por lo mismo hasta ahora con uno de mis chicos. Gracias. Bueno, total y conclusión. Estamos tratando de ver cuándo yo me puedo saltear la línea de la costa y puedo trazar líneas de base rectas para ganar aguas interiores. Es una carrera contra, digamos, es una suerte de territorialización del mar. Y yo eso lo puedo hacer en 2 casos. Si yo tengo islas frente a mi costa, entonces la línea de base recta yo la trazo, digamos, en la cara más externa de ese grupo de islas que yo tengo frente a la costa y encierro toda esa porción de agua que está entre la costa y la isla. ¿Hasta ahí alguna dificultad? ¿Se entiende? ¿Estamos? Sí, hasta ahora sí. No lo puedo hacer con las Islas Malvinas, porque las Islas Malvinas están a 840 millas náuticas. Lo puedo hacer con islas que estén, digamos, dentro de las 12 millas. ¿Qué pasa con las Islas Malvinas? Las Islas Malvinas generan su propio mar territorial, generan su propia zona contigua y generan su propia zona económica exclusiva. ¿Me explicó? Volvemos ahora al tema de las bahías. Yo geográficamente tengo bahías, tengo golfos, fiordos, rías, ensenadas. Todas ellas tienen distintas denominaciones porque tienen distintas características geográficas. Pero el derecho del mar unifica todas estas escotaduras en un solo género que son las bahías. ¿Estamos? No importa la denominación geográfica, si es golfo, si es ensenada, si es fiordo. El derecho del mar a todas las llama bahías. Entonces, yo puedo tener una bahía que por sus condiciones yo puedo encerrar sus aguas o por sus condiciones no puedo encerrar sus aguas. Por ejemplo, si es muy amplia, ¿qué significa que sea muy amplia? Que entre un cabo y un cabo, o sea, entre la punta extrema el punto extremo de una bahía y el punto extremo de otra bahía, si yo trazo una línea recta, tenga mucho más o más de 24 millas. Por ejemplo, los golfos de la Patagonia Argentina tienen más de 100 millas náuticas entre punto y punto. Por ejemplo, ahí donde está Comodoro Rivadavia, que es el Golfo Nuevo, es sumamente amplio. Tengo como 100 y pico de kilómetros para arriba y tengo como 150 kilómetros para abajo. Entonces, el derecho internacional público, el derecho internacional del mar, no me permite a mí encerrar la totalidad de ese golfo, no me permite encerrar la totalidad de esa bahía. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer? Yo puedo decir, a ver,
¿Cuál es el sector del Golfo donde yo puedo trazar un segmento de recta de 24 millas entre un punto interno de la bahía, como está acá, esa parte rosácea del Golfo de abajo? Entonces ahí el Estado ribereño hizo lo único que el derecho internacional le permite hacer, que es tomar en un sector interno de la bahía un segmento de recta de 24 millas y encerrar las aguas interiores. No sé si me explico, Mariela. Sí, hasta ahí muy bien. Sí. Encerrar solamente esa cuestión. Pero aparte, la bahía tiene que tener otra característica que es muy especial. Tiene que ser una bahía muy, digamos, no tiene que ser una bahía angostita, tiene que ser una bahía cóncava, digamos, que si yo trazo un semicírculo, como en el ejemplo de arriba, ¿sí?, ese semicírculo quede completamente cubierto de agua. ¿Estamos? Cosa que no se verifica en la bahía de abajo. En la bahía de abajo, si yo trazo un semicírculo, hay porciones en gris que me marcan la existencia de superficie terrestre y no puedo encerrar dentro de ese semicírculo aguas exclusivamente marítimas, porque tengo porciones de tierra. Si yo no reúno las dos condiciones juntas, no puedo encerrar una bahía. No sé si me explico. De esto la Convención de Naciones Unidas hace expresa excepción de algunas bahías que se llaman bahías históricas, como la bahía de Hudson, allá arriba en Canadá, la bahía de Delaware en Estados Unidos, algunas bahías europeas y africanas, como la bahía de Sidra en Túnez. ¿Estamos? No sé, Mariela, si esta segunda explicación... No, sí, ahora sí, ahora sí. Gracias. Entonces, por favor. Entonces, yo puedo arrancar con el mar territorial a través de una línea de base recta o a través de una línea de base normal. ¿Se entendió la diferencia entre una línea de base y la otra? ¿Se entendió cómo surge la línea de base recta a través del fallo de las pesquerías anglo-noruegas? Sí. Lo reconoce la Corte, fallando a favor de Noruega, y dice, no, Noruega justifica su forma de delimitar el mar territorial por las características particulares que tienen sus costas. Pero además hay otros dos elementos, ¿sí?, que consideró la sentencia de la Corte en este caso. Primero, que la misma Gran Bretaña se había abstenido de pescar en esas áreas marítimas de Noruega durante más de 300 años. Quiere decir que Gran Bretaña había reconocido que ese era un sector, no sé si exclusivo, pero por lo menos especial de Noruega, que no convocaba a las flotas del Mar del Norte a pescar en esas aguas que Noruega consideraba ahora propias o interiores, oponiéndole lo que se llama la doctrina de los propios actos. Es decir, todo comportamiento relevante en derecho que, por supuesto, coloca al sujeto en posición de exigir o hacer exigir una determinada conducta. Si durante más de 300 años me abstuve de pescar, no veo cuál es la razón por la cual 300 y pico de años después yo tenga que invocar alguna modificación de alguna circunstancia de algo que me permita a mí sostener el ejercicio de un derecho del cual me abstuve de ejercer durante tanto tiempo. Eso también en derecho internacional público tiene otra denominación. Nosotros lo llamamos en derecho interno doctrina de los actos propios, y en el marco del derecho internacional público lo llamamos, ya me voy a acordar de la palabra, ya me agarró la neurona de las 7:30 de la tarde. En otro orden de ideas, otro argumento que tiene la Corte es el siguiente. Las comunidades costeras de Noruega no podían vivir ni de la ganadería ni de la agricultura, porque son costas sumamente rocosas y que además lo único que tienen a esa altura, porque por ahí pasa el círculo polar ártico,
son líquenes, algas. Entonces, es una población que vivía pura y exclusivamente de la pesca. Entonces, este es un argumento que también toma en cuenta la Corte, un argumento de corte sociológico, para fallar a favor de Noruega. Que no fue el único caso, la Corte también ha tomado esta realidad en consideración cuando le ha tocado delimitar otros espacios marítimos, como por ejemplo cuando le tocó dividir la zona económica exclusiva entre Chile y Perú. Me quedé pensando en esa palabra que no me salió y que en cualquier momento me va a salir. Así entonces va surgiendo el mar territorial, que durante muchos años la costumbre internacional le dio 3 millas de extensión. Algunos estados tenían 4, muchos presionaban para tener 12, que en realidad era un conflicto entre los estados ribereños que querían cierta seguridad en sus costas y las grandes potencias navieras que querían mucho alta mar como para poder monopolizar rutas de comercio y demás. Cuando en un determinado momento, después de la Segunda Guerra Mundial, se forma la Comisión de Derecho Internacional en 1949, ya hemos visto en otras áreas de la materia cómo la Comisión de Derecho Internacional lo que pretende es ir generando distintos regímenes convencionales para distintas áreas que venían hasta ahora dominadas por la costumbre internacional, o sea, codificar la costumbre. Y el derecho internacional, el derecho del mar, fue una de las disciplinas que se pretendieron codificar con mayor prontitud. Si bien había algunos antecedentes, porque ya había habido una convención en La Haya en 1930, en París en algún momento del siglo XIX, ahora urgía porque, digamos, había ciertos espacios marítimos que también se estaban gestando y que era necesario incorporar. Por ejemplo, el presidente americano Truman, en 1945, formula una declaración unilateral en su carácter de presidente de los Estados Unidos y declara que todos los recursos vivos y no vivos que están dentro de las 200 millas náuticas, Hola, Pau. es decir, dentro de lo que en esa época también se llamaba el Zócalo continental, que hoy se conoce como plataforma continental, es de jurisdicción y explotación exclusiva del Estado ribereño. A esa proclama Truman, inmediatamente le sigue la proclama de nuestros vecinos chilenos en junio de 1947, que hacen una declaración bastante similar. Dentro del mismo año hace otra Perú, y así varios países van, digamos, reclamando jurisdicciones, primero de los recursos del lecho y del subsuelo, y después recursos vivos y no vivos de lo que va a ser la zona económica exclusiva, que bueno, eran espacios que de alguna forma había que regular. Entonces, la Comisión de Derecho Internacional lo que hace es convocar en Ginebra, en el año 1958, a una conferencia donde asistieron 86 estados que debatieron durante 2 meses y que arrojaron 4 convenciones muy importantes en relación a los espacios marítimos que en ese momento existían. Una convención sobre mar territorial y zona contigua, una convención sobre alta mar, una convención sobre plataforma continental, que era un concepto que solamente tenía una década, desde, o sea, los 13 años entre el 45 de la proclama Truman y el 58 de esta convención, y una convención sobre recursos vivos de alta mar, conservación de recursos vivos en alta mar. Mejor dicho, convención sobre pesca y conservación de recursos vivos en alta mar. Estas 4 convenciones, que fueron las primeras convenciones de derecho del mar, tenían un problemita, porque si yo estoy hablando de zona contigua y estoy hablando de alta mar, primero, como el alta mar es todo lo que no es mar territorial y todo lo que no es zona contigua. Hoy por hoy alta mar es todo lo que no es mar territorial, todo lo que no es aguas interiores, todo lo que no es
zona contigua, todo lo que no es zona económica exclusiva. O sea, hoy por hoy el alta mar está mucho más circunscripta que en la década del 50. Pero, si yo no defino el ancho del mar territorial, nunca voy a poder saber dónde estoy parado en función de la zona contigua o en función del alta mar. Y las convenciones de Ginebra, ninguna de estas 4 convenciones nos dice cuál era el ancho del mar territorial, porque no hubo consenso en Ginebra sobre ese aspecto. Si el mar territorial tenía que tener 12, 24, 10, 3 o 4. Por añadidura, tampoco hubo consenso con respecto a dónde terminaba la plataforma continental. Porque la plataforma continental, a diferencia del mar territorial o de la zona económica exclusiva, yo digo que la zona económica exclusiva llega hasta las 200 millas náuticas, porque la mayor parte de los cardúmenes vive en esas latitudes. Y aparte, por la profundidad de las aguas, la incidencia lumínica del sol, la circulación del fitoplancton, es raro encontrar determinadas especies más allá de las 200 millas náuticas. Hay un trasfondo biológico en determinar las 200 millas náuticas, pero en última instancia es un concepto jurídico, no es un concepto natural el de la zona económica exclusiva. Es una zona creada por el derecho. En cambio, la plataforma continental no fue creada por el derecho. La plataforma continental se formó justamente por los distintos procesos geomorfológicos que tuvieron las costas y, en definitiva, la formación del continente, que hace que haya una porción del continente que tenga una roca que en su composición es muy parecida a la del continente, porque la plataforma continental es un grueso de sedimentos que el mismo continente va dejando por los vientos, por acción de las mareas, por los desagües fluviales, que, digamos, van tirando o arrojando al mar detritos orgánicos que se van acumulando progresivamente y que van haciendo que en las zonas bien aledañas al continente haya una enorme porción de rocas sedimentarias, es decir, de rocas que están emparentadas con las de la superficie terrestre. Sobre ese concepto geomorfológico se construye la idea de que el Estado tiene una relación de soberanía sobre esa porción de rocas sedimentarias, léase plataforma continental, de una entidad bastante parecida a la que tiene sobre la porción terrestre, o por lo menos derechos de soberanía para la explotación exclusiva y excluyente de todos los recursos vivos y no vivos que pueda haber en ese lecho y subsuelo. ¿Hasta dónde? Hasta donde esas rocas sedimentarias terminan, o sea, léase, hasta donde la plataforma continental deja de estar constituida por rocas sedimentarias y comienza a advertirse en el fondo marino esa roca basáltica que en realidad es propia de, los fondos marinos profundos. ¿Me explico? O sea, yo los fondos marinos los divido en rocas sedimentarias, si están más próximos a la costa, o en rocas basálticas, si están graníticas y más duras, con otra configuración, con otros minerales y demás, y pertenecen a otro sector marítimo que son los fondos oceánicos. Hasta acá me vienen entendiendo, ¿no es cierto? Conceptualmente lo que es la plataforma continental. ¿O tengo que hacer algún paréntesis o aclaración? ¿Seguimos? ¿Por qué les digo esto? Porque yo tengo distintos criterios para decir hasta dónde va la plataforma continental. El criterio más lógico es el criterio geomorfológico. Cuando yo tengo un espesor de rocas sedimentarias tan chiquito que, digamos, se desnaturaliza hablar de que en ese sector yo tenga plataforma continental, entonces yo tengo que cortar y decir hasta acá llega la plataforma continental y el resto son fondos marinos. Un criterio geomorfológico. Pero en la década del 50 no se maneja un criterio geomorfológico, se maneja un criterio de extensión o un criterio de profundidad. Ese criterio de extensión estaba muy emparentado con la proclama Truman y con todas las proclamas del resto de los países americanos, que hablaba de una extensión de 200 millas náuticas.
Porque las 200 millas náuticas eran una especie de promedio entre los países que realmente tienen una plataforma continental muy generosa, como en el caso de Argentina, en el caso de Estados Unidos, en el caso de Canadá, que son países que miran hacia el Océano Atlántico, de muchos países que están sobre el Océano Índico, como la India o como Australia, por ejemplo. En cambio, ¿qué pasa con los países del Pacífico? Que tienen la cordillera de los Andes, que la cordillera de los Andes cae abruptamente sobre el océano y ustedes dan un paso y tienen el agua a la rodilla, otro paso y tienen el agua al cogote. ¿Por qué? Porque ahí prácticamente la plataforma continental es de 7, 8 millas, es prácticamente inexistente. A lo sumo, generosamente, en algún punto podrá llegar a 20 o 35 millas náuticas. Entonces, los países que tienen mucha plataforma continental, marginalistas, lo que quieren es que la plataforma continental llegue hasta la mayor cantidad, digamos, de límite exterior posible. Y los países no marginalistas quieren que se les garantice un mínimo. El criterio geomorfológico favorecía mucho a los estados marginalistas y no favorecía para nada a los estados como los de la cuenca del Pacífico, que prácticamente no tienen plataforma continental. Entonces, 200 millas era un criterio de extensión aceptable. Pero los consensos que existían en la década del 50, ¿qué pasa? Solamente admitían un criterio de profundidad, un criterio batimétrico o un criterio de explotabilidad. Entonces, la plataforma continental quedó incorporada a la jurisdicción del Estado ribereño hasta una profundidad de 200 metros, léase criterio batimétrico, o hasta donde la profundidad de la plataforma permitiera la explotación de los recursos naturales en ella existentes. Criterio de explotación. Un criterio muy relativo, porque las posibilidades tecnológicas de la década del 50, de la década del 60 y de la década del 70 progresaron a un punto tal que el Estado ribereño entonces podía explotar riquezas en el lecho y en el subsuelo, no solamente a 50 millas, sino en las profundidades marinas donde ya no hay una plataforma continental, morfológicamente hablando, con lo cual se desnaturalizaba el criterio, y entonces se generaban derechos exclusivos de explotación en áreas infinitamente remotas a la de la costa. Piensen ustedes que todos esos espacios marítimos que nosotros estamos viendo y estudiando tienen una cierta relación de razonabilidad con la costa, con un criterio de adyacencia, ¿no es cierto? La zona económica exclusiva está hasta las 200 millas contadas a partir de la línea de base, la zona contigua hasta las 24 líneas contadas a partir de las líneas de base, and so on. La plataforma continental, lo mismo, tiene que tener un cierto parentesco con la porción terrestre del territorio, por lo menos en su configuración. Entonces, la falta de este consenso, la falta de que la Convención sobre el Mar Territorial no estableciera el ancho del mar territorial, el hecho de que durante la década del 60 y del 70 aparecieran estados nuevos que se van descolonizando, que no participaron en el debate de las convenciones de Ginebra, el hecho de que aparezcan estados con un perfil muy especial que son los estados archipelágicos, es decir, estados que están configurados por un montón de islas donde el agua no cumple la misma función que en un estado continental como la Argentina, como Brasil, como España, sino que son, piensen ustedes en lo que es Indonesia, lo que es Filipinas. Por ejemplo, Romina está en Tucumán. ¿Cómo llego a Tucumán, Romina? Seguramente en auto, o en avión, o en tren. ¿Estamos? Pero si yo voy desde una determinada isla de Filipinas a otra determinada isla de Filipinas, no puedo ir por tierra, tengo que ir por agua. Entonces, en los estados archipelágicos, el agua que conecta las porciones de islas, las porciones terrestres del estado, tiene una función muy distinta que la que puede cumplir acá el Océano Atlántico en nuestra relación interior. Entonces, digamos, esa realidad que tienen los estados archipelágicos de alguna forma tenía que estar reconocida. Entonces, a fines del 60, todos estos replanteos hicieron que las convenciones de Ginebra no tuvieran la trascendencia que en realidad debieron haber tenido. Y de hecho, en el año 67,
en el seno de las Naciones Unidas se empieza a discutir cuál es el régimen que corresponde asignar a los espacios, digamos, oceánicos y marítimos que están más allá de las jurisdicciones nacionales, léase los fondos marinos particularmente. Entonces crea un comité especial para ver cuál es ese régimen jurídico, como reacción al criterio de explotabilidad que llevaba la plataforma continental a límites insospechados mar adentro. Entonces, las Naciones Unidas adoptan 2 resoluciones que son muy trascendentes en el año 1970. La resolución 2749 y la resolución 2750. La resolución 2751 cortó por lo sano y dijo: todos aquellos espacios marítimos y oceánicos ubicados más allá de las jurisdicciones nacionales son patrimonio común de la humanidad. Con esa caracterización jurídica, entonces los estados ribereños no tenían sino que decir, bueno, en algún punto se corta mi legítima pretensión de poder explotar recursos que están en la plataforma continental, por lo menos en una zona y un límite exterior a definir, porque en algún punto yo me voy a encontrar con un territorio que es patrimonio, un ámbito que es patrimonio común de la humanidad. Resolución 2749 de las Naciones Unidas. Resolución de 2750 de las Naciones Unidas. Convocar a la tercera conferencia de Derecho del Mar. ¿Para qué? En principio, para el régimen de los fondos oceánicos. Después se vio que yo, para poder hablar de fondos oceánicos, tenía que determinar hasta dónde llegaba la plataforma continental. Para determinar la plataforma continental tenía que determinar hasta dónde llegaba el mar territorial. Y además estaba apareciendo la zona económica exclusiva, que era un ámbito que todavía no se había regulado y que era susceptible entonces de incorporar al debate de la tercera conferencia de Derecho del Mar. Entonces, la conferencia de Derecho del Mar arrancó en Nueva York en 1973, se terminó en 1982, regula todos los espacios marítimos que veíamos en la placa anterior, mar territorial, zona contigua, aguas interiores, zona económica exclusiva, fondos marinos, plataforma continental, alta mar, y además genera mecanismos de solución de controversias y un montón de cuestiones que, digamos, hoy por hoy constituyen el instrumento más importante de la regulación del derecho del mar. Los estados que no son parte de la Convención de Jamaica, como se la llama a la Convención de Derecho del Mar, sin embargo, observan sus disposiciones, prescripciones y demás como norma consuetudinaria, porque en el derecho del mar está esta ambivalencia de fuentes. Alguna vez hemos hablado en nuestros encuentros de que la zona económica exclusiva es observada por los estados que son parte de la Convemar con fuente convencional, y por los estados que no son parte de la Convemar por norma consuetudinaria. Por eso la prefectura argentina va contra uno u otro estado para preservar, digamos, los derechos jurisdiccionales que tiene la Argentina sobre la plataforma continental. Porque a algunos estados les es oponible por ser estados parte de la convención, y a otros les es oponible por norma consuetudinaria. Los debates de la Convención de Derecho de Naciones Unidas sobre Derecho del Mar, entonces, se prolongaron a lo largo de 9 años, y se terminaron en 1982. Y lo que preveía la convención era que existieran 60 ratificaciones y comenzaba a regir 365 días después de la 60ª ratificación. En la República Argentina entró en el Congreso, las sesiones del Congreso de 1984, y no se y el presidente, que en ese momento era Raúl Alfonsín, no la ratificó, no dictó el decreto de ratificación. Argentina se suma recién en diciembre del año 1995, justo un año después de que la convención había tenido sus 60 ratificaciones. El problema es que la convención no se ratificaba por ningún estado importante, por 2 motivos. Y tampoco por la República Argentina, por el motivo que les voy a decir. En la regulación de los fondos marinos,
digamos que la Convención reitera que es patrimonio común de la humanidad, se advierte todo un régimen de administración y de explotación que ponía muchísimas cargas financieras en los estados más desarrollados, porque se supone que los estados más desarrollados, con capital y con tecnología, por sí mismos o a través de UTES, o asociadas a empresas privadas, podían explotar recursos minerales de los fondos marinos, pero una gran porción era reservada para distribuir entre los países más subdesarrollados, o para subvencionar a los países terrestres que producían ese mismo mineral. Ejemplo, Chile, que es primer productor de cobre en el mundo. Si eventualmente yo encontraba cobre en los fondos marinos, bueno, entonces había todo un mecanismo de compensación a Chile por las exportaciones que dejaba de colocar. Además, que se establecían muchísimas cargas financieras en los contratos, los estados tenían que reservar a la autoridad de aplicación de los fondos marinos que administraba toda esa producción para los estados subdesarrollados, una zona, o sea, tenía que explorar, explotar e invertir por un área, por ejemplo, de 60.000 kilómetros cuadrados, pero reservando 20.000 kilómetros cuadrados para la autoridad de los fondos marinos que la administraba en función de la humanidad. Quiere decir entonces que, digamos, toda la inversión de 60.000 kilómetros cuadrados después tenía que ser amortizada y tener rentabilidad sobre 40.000 kilómetros cuadrados. Un ejemplo hipotético que les estoy poniendo. Entonces, ningún estado desarrollado estaba muy interesado en formar parte de la convención. Hasta que en el año 1994, consciente de esta situación, el secretario de las Naciones Unidas, Boutros Boutros-Ghali, convoca en Nueva York a un acuerdo sobre las condiciones de aplicación de esta parte segunda de la CONVEMAR, que se refería a la explotación de los fondos marinos, y cambia totalmente el régimen. Entonces, con ese cambio de régimen, hubo países importantes y desarrollados que se empezaron a sumar a la CONVEMAR. Y después, y en lo que a la Argentina interesa, hay dos artículos, 63 y 64 de la CONVEMAR, que desprotegían especies que están cabalgando sobre la milla 200, que son las especies altamente migratorias y poblaciones de peces transzonales, ¿sí? Y que son, digamos, cardúmenes, que si están dentro de la milla 200, ¿quién los explota? El Estado ribereño. Y si están más allá de la milla 200, ¿quién los explota? Cualquier flota, porque en alta mar hay libertad de pesca. Entonces se iba produciendo la progresiva depredación de esas especies y nadie las protegía. En principio, la carga de la protección la tiene el Estado ribereño, porque el Estado ribereño tiene facultades para explorar, para explotar, para administrar y para conservar. Y en este último verbo hay toda una carga de mandato biológico del Estado ribereño que tiene así la carga de tener que, digamos, estar determinando épocas de veda, especies sometidas a veda, cantidad de barcos que hay pescando en la zona económica exclusiva, cupos en la explotación y demás, mientras que del otro lado de la milla 200 hay una jarana total y absoluta que depreda el recurso sin ningún tipo de limitación, porque lo que está en el mar y no lo pesco yo, lo va a pescar mi vecino el día de mañana. Entonces, ¿qué pasa? En Nueva York, en el año 1995, se reformula toda esta cuestión de las poblaciones de peces altamente migratorios y transzonales, y se produce lo que se llama el desarrollo normativo de los artículos 63 y 64. Una veintena de artículos que establecen compromisos para proteger estas especies y que, porque era un aspecto que no había estado contemplado en la CONVEMAR sancionada en el año 1982. Estas dos grandes reformas hicieron que finalmente la CONVEMAR llegara a las 60 ratificaciones, entre ellas la de la República Argentina, y hoy sea un instrumento de derecho internacional. ¿Dudas, consultas o inquietudes hasta acá?
Les comento No, cómo profe. vamos a seguir. Ah, sí, perdón. No, que Sí. estaba bien. Bueno, les comento cómo vamos a seguir el lunes que viene. El lunes que viene les voy a hablar del régimen jurídico del mar territorial, les voy a hablar del régimen jurídico de la zona contigua, del régimen jurídico de la zona económica exclusiva y del régimen jurídico de alta mar. Y si llego, voy a hablar de plataforma continental y de fondos marinos. ¿Sí? Eso en primer lugar. En segundo lugar, estábamos pergeneando, especialmente para repasar derecho del mar, que es bastante amplio, la posibilidad de que el lunes 22, o sea, un día antes del parcial, y que al ser feriado la universidad no nos va a conectar por este sistema, uno de ustedes, y se ofreció Ernesto Poblete para esto, generar un Zoom a la hora habitual, donde yo me ofrezco a que tengamos un encuentro de repaso. No sé cómo lo ven. Sí, buenísimo. Por mí. Buenísimo también. Y ahí podríamos ver algún ajuste de algún tema que nos quede sin tocar del lunes 15. ¿Estamos? Bueno, Bien. eso profe. sería todo entonces. Ah, Voy a aprender a la próxima. compartir pantalla mejor el lunes que viene. Voy a ir practicando. Voy a crear una clase, un grupo de Zoom y voy a ir entrando y saliendo. Bueno, les agradezco mucho que se hayan conectado. Felices vacaciones, Romina, que termine todo bien. Bueno, y el resto que juegan de local, que anden muy bien todos. Bueno, muchas gracias, doctor. Hasta luego. Profe, Nos vemos. Adiós, adiós. Hasta luego.